el Consolador tendría que ser Vicarius Filii Dei o Anticristo y tendría que tener el nombre o el número 666. Es algo totalmente bizarro. Leamos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús declara aquí que Él ha recibido del Padre toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y también uno puede entender que Jesús delega parte de esa autoridad. Pudiera ser que Jesús le delegó esa autoridad a un tercer Dios. Si es así, ese tercer Dios es Vicarius Filii Dei o Anticristo. No hay vuelta de hoja, ¿verdad, hermanos? Y eso no tiene ninguna lógica. Sin embargo, nosotros vemos que hasta el momento lo que leemos expresamente es que es Jesús quien recibe toda autoridad. Leamos en Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el fin del mundo, toda persona finalmente tendrá que aceptar y reconocer que la autoridad absoluta es de Jesús y de nadie más. Y eso además dice el pasaje que será para gloria del Padre, como es lógico, porque el Padre le transfirió esa autoridad a Jesús. Pero si Jesús cedió parte de esa autoridad, pues vemos que no aparece aquí otro ser o otro Dios a quien las personas tengan que rendirle culto, porque ha recibido parte de esa autoridad que Cristo ha dado. No lo vemos por ninguna parte. Si fuera cierto que Jesús ha cedido parte de su autoridad a un tercer Dios, entonces las rodillas tendrían que doblarse también ante ese tercer Dios. Pero no es lo que estamos leyendo. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo todavía es más contundente. Aquí no hay ningún tipo de desvío. Ni siquiera el arcángel Miguel, si fuera otro ser distinto a Jesús, ni la Virgen María, ni el Papa de Roma, ni la Trinidad, ni mucho menos este tercer Dios llamado Consolador por la cristiandad. Todos ellos parecen ser desvíos, parecen ser otros dioses que son usados para llegar al Padre, pero Jesús se está dejando claro que nadie viene al Padre si no es por Él. Es decir, que Él no ha delegado esa autoridad a nadie. Lo vemos, hermanos, es un versículo contundente y ya llevamos dos, en donde Jesús revela que Él no ha delegado su autoridad absolutamente a ningún otro Dios declarado por los seres humanos como Dios, porque en la Biblia no aparecen estos seres como dioses, sea el Papa de Roma, o la Trinidad, o la tercera persona de la Trinidad, o la Virgen María, o el Arcángel Miguel. Ninguno de ellos aparece como dioses en la Biblia. Son dioses inventados por las religiones apóstatas de los seres humanos. Sin embargo, veamos que el Papa de Roma se autodeclara como vicario de Cristo, es decir, como anticristo. Pero nadie lo ha declarado a él como vicario de Cristo. Jesús no le delegó su autoridad a él. Y por eso nadie tiene por qué arrodillarse ante el Papa de Roma. Los reyes de la tierra sí se arrodillan ante el Papa de Roma. Nadie puede entenderlo. Es algo que no se sabe por qué ocurre. Pero es una locura, porque es un pasaje bíblico bastante contundente. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Es decir, Él no ha delegado su autoridad en nadie. ¿Verdad, hermanos? Mucho menos en un supuesto tercer Dios o tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿quién es este que viene en nombre de Jesús? El Consolador. ¿Quién es enviado del Padre? Pues tiene que ser solamente Jesús. No puede haber ninguna otra opción. Entonces, ¿quién es Miguel? ¿Verdad? Quien derrota al dragón y a sus ángeles. Solo puede ser Jesús. No hay ninguna otra opción. ¿Verdad? Porque Él es el único que tiene autorización del Padre. Entonces, miremos, hermanos,
que nosotros ya sabemos que cuando Jesús dice que el Padre enviará al Consolador en nombre de Jesús, se refiere a que el Consolador es el mismo Jesús, ahora en forma divina, ya no en forma humana, sino que Jesús viene a nosotros en forma espiritual, pero viene en nombre del Jesús humano. No viene en nombre de un Dios que no entiende las pesadumbres de los seres humanos. Viene en nombre de un Dios que es humano. Un Dios que entiende las dificultades de los seres humanos. Y por eso viene en nombre de Jesús. Y es enviado por el Padre. Y por eso es el Consolador. Es Jesús. Ahora en forma espiritual. Ya no en forma humana. Sin embargo, vamos a suponer que este Consolador sí es un tercer Dios, como dijo este pastor Esteban Bor, y por tanto tiene que ser o tendría que ser el vicario de Cristo, enviado en reemplazo o en nombre de Cristo. Y según eso, tendría que ser anticristo, lo cual es totalmente bizarro, es totalmente absurdo. Leamos en Juan capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Pero nosotros leemos que el Padre envía al Consolador. Eso quiere decir que este tercer Dios, si es que existiera, es menor que el Padre, porque el Padre lo envía. Y eso quiere decir que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Es algo que confirmamos en la vida real, pero también en la misma Biblia se confirma en Mateo capítulo 8, versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Entonces está claro que aquel que está bajo la autoridad de este centurión romano es siervo, lo cual quiere decir que no es mayor que el que lo envía. La autoridad la tiene el centurión y aquel que está bajo su autoridad es su siervo. Sin embargo, recordemos que Jesús también es enviado del Padre. Jesús dice venir en nombre del Padre. Leamos en Juan capítulo 5 versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces Jesús sí es enviado del Padre. Y por esa razón Jesús también declara que el Padre es mayor que Jesús. Sin embargo, alguien dirá que Jesús es inferior en poder y en divinidad que el Padre, porque es menor que el Padre. Porque es obvio que aquel que está bajo autoridad tiene menos poder que aquella autoridad a la que está sometido. Sin embargo, ya vimos que Jesús tiene toda la autoridad del Padre, pero se ha sometido voluntariamente a la autoridad del Padre. Cualquiera se puede preguntar si este sometimiento de Jesús a la autoridad del Padre no lo convierte en un semidios, alguien con un poder inferior a Dios, ya que un Dios sometido a la voluntad de otro Dios, pues irremediablemente tiene que ser un semidios. Sin embargo, en el caso de Jesús, Jesús sí puede someterse a la autoridad del Padre sin que eso lo reduzca a ser un semidios, porque Jesús es hijo de Dios y como hijo se puede someter voluntariamente a la autoridad de su Padre sin que eso lo convierta en un semidios. Jesús declara que el Padre es mayor que él, haciendo referencia a su relación filial de padre e hijo. Como también en la tierra un hijo está sometido a la autoridad de su padre biológico, y eso no lo hace un ser inferior en poder y en inteligencia a su padre biológico, pero está sometido a su autoridad por su relación filial. Entonces es la relación de padre e hijo lo que le permite a Jesús someterse a la autoridad del Padre sin quedar reducido a ser un semidios. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 al 28.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿quién es Dios? Es el Padre. No es una Trinidad. No es un Dios que se manifiesta en Padre o Hijo. Dios es el Padre. Es muy contundente, hermanos. Y vemos que la autoridad del Padre es autoridad sobre toda autoridad, pero el Padre delega su autoridad en Jesús. Y por eso nosotros también leemos, sin embargo, que aunque todo está sujeto a los pies de Cristo, el Padre no está sujeto a los pies de Cristo, sino que es Cristo quien está sujeto a la autoridad del Padre. Por eso nosotros al Padre lo llamamos Dios y a Jesús lo llamamos Señor. Y no es que esté mal llamar a Jesús Dios, pero de esta forma nosotros entendemos y recordamos que el Padre es Dios y que Jesús, aunque es Dios, está sometido a la autoridad del Padre. No es que Jesús opera independientemente del Padre, como nos hace creer la Iglesia evangélica o la Iglesia católica. Es que esta es su narrativa y de aquí parte los errores que ellos introducen en el cristianismo. Que Jesús tiene sus propios mandamientos, que Jesús tiene una nueva ley, la ley del amor, y que el Padre tiene otra ley, la ley del Viejo Testamento. Pero ya vemos que no puede ser. Jesús está sometido a la autoridad del Padre. Y eso quiere decir que Jesús no puede tener otra ley distinta a la ley del Padre, porque Jesús está sometido a la ley del Padre. De esa manera no se puede hablar de que hubo un cambio en el día de reposo de sábado a domingo, que el día de reposo del Padre era el sábado y el día de reposo de Jesús era el domingo. Es totalmente absurdo, porque Jesús está sometido a la autoridad del Padre. ¿Lo vemos, hermanos? Aquí también nosotros derrumbamos una falsa doctrina que anda por ahí volando, en donde se nos llama a nosotros, los que creemos en el Padre y el Hijo, como que somos creyentes de una supuesta binidad o binariedad. Algo así como que un solo Dios se manifiesta en dos personas, o como una versión de la Trinidad pero binaria. Pues ese concepto también queda derrumbado aquí en lo que estoy explicando, y es totalmente absurdo. Aquí vemos que aquí no hay una binariedad. Aquí vemos que hay un solo Dios y es el Padre. Y Jesús está sujeto a la autoridad del Padre. Entonces no puede haber binariedad, ¿verdad, hermanos? Y miremos que en este caso, para que existiera la tal binariedad o binidad, el Padre y Jesús tendrían que ser consustanciales, coiguales y coexistenciales, cosa que no ocurre, ni tampoco ocurre en la Trinidad, porque nosotros estamos viendo que aquí hay una jerarquía. El Padre está encima como cabeza, luego sigue Jesús. Entonces no hay una coigualdad, no se puede hablar de eso, ¿verdad, hermanos? Jesús está declarando que el Padre es mayor que Él, como ya lo hemos podido leer, y que en efecto Jesús está sometido a la autoridad del Padre. Así que esta estructura jerárquica derrumba por completo cualquier idea de una coigualdad, y eso derrumba la tal binariedad o binidad. No puede